el deseo de aprender y leer la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia? Vamos a voltear a Gálatas, aunque no va a ser el pasaje principal, pero de ahí hemos estado estudiando este libro de Gálatas. No hay otro evangelio. Y aquí Pablo defiende el evangelio de Cristo Jesús, no por sus méritos, sino porque Pablo quiera defender su ministerio, su apariencia, ¿verdad? A veces cuando tenemos alguna discusión con alguien, buscamos cómo defendernos. Pablo aquí está defendiendo el evangelio, pero también está reclamándole a los creyentes sobre las obras del Espíritu Santo que habían comenzado en ellos. Y Pablo en el capítulo 3, si me acompañas, nada más para recorrer unos versículos, los exhorta. O sea, yo creo que nos ofenderíamos que alguien nos llamara insensatos, o que alguien nos dijera, ¿verdad? Hey, o sea, ¿quién se burló, verdad? ¿Quién te burló? ¿Quién te engañó? Nadie de aquí quiere ser engañado, ¿verdad? Nadie de aquí quiere sentirse de alguna manera que ha sido engañado por algo, por alguien. Y aquí Pablo les está haciendo la pregunta, nada más para recorrerlo. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Sabemos que la fe en el Señor no es por las obras no nos salvan, pero sí es el fruto y la observación que podemos ver en el creyente. Pero no somos salvos por las obras. Y aquí Pablo les está haciendo la pregunta: ¿cómo comenzó el caminar? Si Cristo ya fue presentado públicamente ante todos, ¿verdad? Sabemos, tenemos testimonio de que Él murió y resucitó. Y ahora les está preguntando: hey, ¿quién los fascinó? Hermanos, la obra del Espíritu Santo comienza en el creyente cuando le confesamos que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el dueño de nuestras vidas. Ahí comenzó la relación con el pueblo de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios es Dios mismo. Amén. ¿Qué tal si oramos y después tomamos nuestro lugar? Señor, te bendecimos esta mañana por este tiempo, por este día, Señor, tan agradable y tan bendecido, Señor, el poder declarar estas verdades al cantar junto con nuestros hermanos y escuchar que todos estamos aquí, Señor, unidos por el único propósito de Cristo Jesús. Y todo esto ha sido permitido, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien murió y resucitó y ahora nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Señor, en esta mañana pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hablábamos la semana pasada sobre Pablo, ya después de haberles reclamado y después de haberles recordado de que la obra del Señor no se terminará en la carne. Hermanos, tú y yo no comenzamos esta vida en el Evangelio y después la terminamos en la carne. Es decir, la vamos a terminar viviendo a nuestra manera, ¿verdad? Con la idea de que somos creyentes. Hace unas semanas atrás, meses atrás, hablábamos de que no podemos ser salvos afuera o fuera de la obra del Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo en este libro nos ha reclamado de que ya no vivimos nosotros, ya no somos dueños de nuestras propias vidas. Lo cantamos, lo declaramos, ¿verdad? Que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y bueno, si es así y si Cristo nos ha comprado, ¿quién es el dueño de nuestras vidas? Cristo Jesús. Entonces no podemos terminar esta vida en el Señor, fuera del Señor o fuera del plan de Dios para su iglesia, para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y Pablo les hace la pregunta, le dice: no lo puedo creer que los fascinaron esta obra que comenzó por medio del Espíritu Santo, por la fe en el Hijo de Dios, quien ya fue presentado a ustedes. Ahora quieren volver a las costumbres de la ley para poder terminar
y ser justificados por estas obras. Y bueno, Pablo les dice, y si es así, si quieren vivir de esa manera y quieren volver a los rudimentos de la ley, bueno, de nada les provecha Cristo. Lo leíamos anteriormente. Imagínate esto, hermanos, de que el querer nosotros terminar este camino, esta carrera en nuestra propia fuerza, como dijo Pablo, ¿verdad? No continuemos, no terminemos en la carne. De nada nos aprovecha Cristo si es así, hermanos. Pero Cristo, la hermosura y la belleza de Cristo Jesús alumbra el ojo del creyente. Es la gloria del Dios invisible, como nos dice Primera de Corintios. Cristo, hermanos, su belleza y su hermosura alumbra el corazón más oscuro que podemos encontrar. Y así estábamos tú y yo, nos dice el libro de Efesios. Estábamos lejos, mas Cristo, que es rico en misericordia, ¿qué dice? Nos acercó a Él. Tú y yo estamos aquí porque Él nos acercó. Tú y yo venimos a la iglesia y se nos presentaron las buenas nuevas porque Él nos acercó a nosotros. Tú y yo no venimos a Él, Él nos acercó. Qué gran regalo de Dios y qué gran obra de misericordia de que tú estés aquí. Hermanos, no dejes que este día pase en alto sin examinar tu corazón y hacerte la pregunta: ¿soy de Cristo? ¿Estoy unido a Él? ¿Vivo para Él? ¿Vivo para la gloria de Cristo Jesús? ¿Soy guiado por su Espíritu Santo? Yo creo que de nada aprovecharía Cristo en nuestras vidas si solamente venimos, pero seguimos igual, como decía Pablo. Pero hermanos, en continuación a lo que hablábamos la semana pasada, el libro de Gálatas, ahí mismo, el capítulo 5, ven conmigo. El versículo 16. Aún ese no es todavía el versículo, el pasaje principal, pero quiero que veamos lo que hablamos la semana pasada sobre el Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 16. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, dice, no están bajo la ley. Ahora, si son guiados por el Espíritu, entonces Cristo de mucho es nuestro provecho, de mucho nos aprovechará Cristo Jesús para salvación de nuestras vidas. Hablábamos la semana pasada sobre esto. Hablábamos sobre lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. Hablábamos sobre lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hablábamos también de que Dios no hace excepción de personas. A unos da más o menos, da a todos su Espíritu Santo, a quienes le confiesan como Señor de sus vidas. Él no hace excepción. Él no da a uno menos o más, sino Él da a todos parejo. Y hablábamos que lo que sí podemos observar en las personas, la diferencia es de que unos han madurado en el Señor, unos han perseverado en el Señor, unos han crecido en el conocimiento del Señor. Y bueno, pudiéramos decir, esa persona, wow, podemos ver la piedad de esa persona en el Evangelio. Pero no podemos decir, oh, esa persona tiene más y está más ungido, o él está en otro nivel. No, no hay comparación. Bueno, por lo menos no lo encontramos en la Biblia de que el Señor haga comparaciones con quienes tienen más y quienes tienen menos. Amén. El compararnos sería el reducir el poder de Dios, decir que solamente Dios da a unos y a otros más, a unos menos. Hermanos, si quiero continuar en esto, porque hablamos sobre el ministerio del Espíritu Santo, hablamos lo que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo para nuestras vidas. Tú y yo no podemos venir al Señor sin el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos reconocer al Señor sin el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos cantarle a Él sin el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos engrandecer a Dios si no es por el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios que tenemos su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice su palabra? Que somos moradas del Espíritu Santo. Él ahora ha tomado residencia en mi vida. ¿Cuántos dicen, Él tiene morada en mi corazón? Amén. Hermanos, deja
retrocedamos un poco o regresemos un poco antes del día de Pentecostés, las palabras del Señor Jesús y su promesa del Espíritu Santo. Esto es importante porque tenemos por costumbre ver el día de Pentecostés, que es la promesa del Señor sobre el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio, para dar testimonio, nos dice el libro de Hechos, para que se recorra hasta los fines de la tierra las buenas nuevas de salvación para todo aquel que está lejos del Señor. Pero nosotros en esta mañana queremos ver la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hablábamos del ser guiados, pero quiero que veamos lo que el Señor Jesús nos dice sobre el Consolador, el Espíritu Santo. Ven conmigo al libro de Juan, capítulo 16, y veamos su palabra. Hermanos, esto nos aclara algo. Nos aclara de que cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando nos dirigimos sobre el tema del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. El Espíritu Santo no es muy distinto y muy aparte de Dios y de la Trinidad. Bueno, no, son uno. Y cuando nos referimos al Espíritu Santo, estamos también considerando a Dios, de que no están separados, están unidos. Entonces, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, no olvidemos que también estamos hablando de Dios mismos. Y el Espíritu Santo no funciona afuera o muy distintamente aparte de las características y la naturaleza de quien Dios es. El Espíritu Santo es Dios mismo, es quien nos revela y nos guía en el camino. Amén. Ahora, también, hermanos, el Espíritu Santo, y digo eso con mucho temor, hermanos, no lo digo por querer ser cruel, pero el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo no están divorciadas de la palabra de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo hace es glorificar la palabra de Dios. No podemos decir que mi experiencia con el Espíritu Santo sin la palabra de Dios puede más en mi vida que en la palabra de Dios. Hemos escuchado dichos como decir, bueno, qué increíble estuvo lo que sentimos y lo que vivimos, y olvidamos de que no puede estar divorciado de la palabra de Dios. Todo lo que tú y yo podemos experimentar en el Espíritu Santo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, porque Él no está divorciado de la palabra. Y a eso es lo que quiero llevarte, hermanos, esta mañana, que veamos que el Espíritu Santo nos guía en la luz del Evangelio, en la luz de la verdad. Amén. Ven conmigo a Juan capítulo 16, versículo 15, y veamos en las palabras del Señor Jesús lo que dice aquí. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará, 16, 15, ¿sí? Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, que dice que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros si le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. El 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El 22, Judas, no él es Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre los amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El 24, ¿qué dice? El que me ama no guardará, dice, guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió.
El 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, creo que leímos el 15 y está bien. Leíamos el 15 porque también en el capítulo 14 y en el capítulo 15 nos menciona sobre la promesa del Espíritu Santo. Ven conmigo a Juan 16 para que lo leamos todos a lo que estábamos por leer. Juan 16, 7 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿qué dice? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está. ¿Qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo podéis soportar. Continúa diciendo el 13, pero cuando Él, en E mayúscula, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Qué dice? Nos guiará a toda la verdad. ¿Cuál verdad? De que Jesucristo fue el enviado de Dios. Jesucristo fue el que murió y resucitó. Jesucristo es el autor de toda salvación. Amén. Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El 14, mira, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Comienza diciendo aquí el Señor Jesús, os conviene que, hermanos, de que Jesús padeciera. Os conviene de que Jesús haya sido crucificado. Os conviene, ponte a pensar los discípulos del Señor aquí, al haber estado escuchando del Señor mismo una y otra vez que el Hijo de Dios tiene que padecer, que tiene que morir. Estamos pasando por unos días donde familiares de nuestra congregación han perdido seres queridos. Esto es muy doloroso. Para aquellos que han experimentado ese dolor, es incomparable ese dolor. Nadie puede decir te entiendo, ¿verdad? Si nunca ha experimentado tal dolor. Y vemos aquí el Señor Jesús les está adelantando. El Hijo de Dios tiene que, ¿verdad?, morir, tiene que ser crucificado. Y aquí ellos están un poco confundidos. Bueno, el Señor Jesús, le hemos confiado, creemos en Él, y ahora nos está diciendo que tiene que ser, ¿verdad? Tiene que padecer. Y os conviene. Pero ponte a pensar, hermanos. Os conviene que el Señor Jesús sea golpeado. Os conviene que el Señor Jesús sea traspasado. Os conviene de que el Señor Jesús haya sido maltratado y golpeado y que su barba haya sido rota. Os conviene. Ponte a pensar lo que el Señor Jesús padeció para que tú y yo recibiéramos al Espíritu Santo. Tú y yo no recibimos al Espíritu Santo como algo bueno, a ver cómo me puede ayudar. No, el precio por el Espíritu Santo es la misma vida del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y las palabras de aquel que podía percibir que el día llegaba de su muerte. Nos está diciendo, os conviene que yo muera. Les está diciendo a sus discípulos, en otras palabras, os conviene que yo padezca, os conviene que yo sea maltratado. Recordemos, Pedro le dijo, ¿verdad, Señor? Jamás, ¿verdad? Jamás te negaré, o jamás, Señor, jamás dejaré de estar a tu lado. Hasta daría mi vida por ti. A veces corremos, somos muy rápidos para hablar. Y el Señor Jesús, que le dijo, oh, Pedro, me vas a negar. Y no solo una vez, 3 veces. Pero Jesús, sabiendo eso, les dice, les conviene. Iglesia, el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nuestras vidas. Esto es importante cuando observamos. Ven de nuevo conmigo al versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿qué dice? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo. Convencerá, en otras palabras, ¿verdad? Nos
la palabra que podemos poner aquí es desengañar. Es decir, nos convencerá la verdad, nos sacará del engaño, nos sacará de la mentira, nos librará de la esclavitud del maligno, nos traerá a la luz. O sea, convencernos es decir, nuestros ojos fueron alumbrados y Cristo ha sido presentado y la decisión es mía y ahora la tomo en seguir a Cristo Jesús. El convencernos, hermanos, es de que tú seas desengañado de cualquier mentira de este mundo. La convicción del creyente, la convicción que nos ayuda a seguir avanzando en el reino del Señor. Esta palabra convencer también la ponemos como exponer. A esto viene el Espíritu Santo, a exponer la condición del hombre. Viene a exponer nuestra naturaleza humana, a refutar, a convencernos de que estamos mal, que somos pecadores y que Cristo es el único santo y el único digno de seguir. Os conviene, hermanos, de que Cristo padezca, que la promesa sea enviada para que nuestros corazones sean desengañados, sean expuestos a la luz de Cristo Jesús y podamos verlo a Él y ver nuestra condición. Mira lo que sigue diciendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí no se está aclarando, hermanos. El Señor viene a traer convicción al creyente y Él viene a justificar al pueblo por medio de su Hijo Jesús, pero también viene su juicio. Y su juicio viene a ambos, viene a quienes han confiado en el Hijo de Dios y viene a aquellos que han negado al Hijo de Dios. El juicio de Dios en el día final apartará a quienes le han seguido al redil del Señor, las ovejas del Señor, y quienes han negado su nombre serán penalizados. Amén. Cuando consideramos la obra del Señor Jesús, hermanos, creo que a veces nos pasa por alto lo bueno que es Dios, lo bueno que es Dios de que las buenas nuevas hayan llegado a nuestros oídos y a nuestro corazón. A veces nos acostumbramos en el Evangelio y ahí viene el peligro sobre la vida del creyente. Cuando ya la costumbre, ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya sé exactamente cómo son las cosas, pero no vivimos en el temor del Señor, conociendo las cosas. Nos confiamos de que lo sé, pero mi vida está a peligro de ser engañada. Ya no es el Espíritu de Dios quien me guía, ahora yo lo puedo sostener todo porque lo sé, hermanos. Déjate recuerdo, hermanos, si has creído en el Señor Jesús y le has confesado con tus labios que Él es el Señor de tu vida, que no fuiste tú quien se acercó a Él, no fuiste tú quien vino al Señor Jesús, nunca lo hubiéramos encontrado. Más bien, aún los que no le conocen no saben cómo llegar a Cristo Jesús si no es Él quien se revele a ellos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí mismo Juan 16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, las palabras del Señor Jesús, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Iglesia, el plan de Dios es de que si le hemos confesado y creemos en Él, y si la luz de Cristo brilla en nosotros, es que este fruto permanezca. El plan de Dios es de que tú seas salvo y no seamos de doble ánimo, o que cuando las corrientes vengan, ¿verdad?, nos incomoden o nos hagan dudar en el plan de Dios. Escuchaba a un pastor, el pastor Montoya, decía lo siguiente: hermanos, recorremos años escuchando el Evangelio, mensaje tras mensaje, aplaudimos a la verdad, cantamos a la verdad, pero cuando llega la prueba, muchos ya hemos decidido en nuestro corazón no escuchar el consejo y la exhortación para el arrepentimiento y decimos: no lo necesito, yo ya decidí, eso es lo que voy a hacer. Entonces dice el pastor Montoya: entonces, ¿qué sucedió con los tantos años de aplaudir y estar de acuerdo con la verdad, que cuando llega el momento de la prueba ya hemos decidido en nuestro corazón no aceptar el consejo de la exhortación para el arrepentimiento? Porque queremos salvarnos con lo que conocemos, pero al esfuerzo de la carne, como nos dice Pablo.
Nos queremos salvar, pero no olvidemos que no fuimos nosotros los que nos acercamos a Él. Fue Él quien nos acercó a nosotros. Nos conviene, hermanos, de que Cristo haya padecido. Parece cruel y fuerte al pensarlo, pero dices, gracias, Señor, porque Cristo murió en la cruz y padeció por mí. Si no fuera así, su espíritu no fuera derramado y no pudiéramos ver la gloriosa obra de Cristo Jesús y el plan de Dios. El pecado es la verdad sobre el hombre, lo que nos aclara aquí el Señor. La justicia es la verdad sobre Dios, y el juicio es el inevitable resultado de ambos. De quienes confesaron a Cristo serán recompensados con vida eterna en el cielo, y quienes negaron a Cristo se les dará el castigo de la muerte en el infierno. Y este es el juicio de Dios. Entonces volvamos, ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo para nuestras vidas? Es de convencernos, hermanos. Es de que tu corazón pueda tener una claridad de qué es lo verdad y qué es lo malo. Su palabra en el libro de Hebreos nos dice que su palabra es como una espada de doble filo. Su palabra penetra, corta y divide. ¿Tenemos claro esto, hermanos? Quiero que veas esto, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Cuando consideramos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la promesa de Dios para todos aquellos que confían en Él, el ser guiados, el ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 dice, mira lo que dice aquí Pablo sobre la iglesia, sobre los creyentes que han creído en el Señor. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio, ¿qué dice? No vino a vosotros solamente en palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis que dice, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? ¿Cómo vino a la iglesia de Tesalónica las buenas nuevas del evangelio? No solamente por palabras, sino también por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, créanme que estos temas son muy sensibles, porque todos hemos vivido en algún tiempo, en una época donde hemos escuchado sobre lo que es el poder del Espíritu Santo, y tenemos la idea o tenemos una comprensión de que el poder del Espíritu Santo es lo que hace el Espíritu Santo en la persona, la escena que crea en la persona. Pero el verdadero poder del Espíritu Santo es el que te trae convicción a tu corazón y te hace confesar con tus labios, soy un pecador. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo, que nadie te puede convencer del evangelio si no es el Espíritu Santo. Eso no es negar las experiencias que hemos tenido con el Señor. Eso no es reducir lo que Dios pudo haber hecho en tu corazón en algún tiempo. Pero si dependo de la experiencia para salvación mía en el Señor y no en su palabra, entonces seré engañado. Pero si confío en su palabra, para que su Santo Espíritu obre en mí y redarguya este corazón de piedra que cada vez más está expuesto a este mundo oscuro, bueno, Señor, eres tú el único que puede obrar en mí. Mira cómo dice aquí Pablo. Y cuando tú lees, hermanos, la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida. ¿Tú crees que estaban cómodos viviendo, trabajando y buscando, verdad, cómo hacer más dinero y lograr una vida americana? No. Estaban a riesgo cada vez, porque toda la iglesia se reunía y predicaba a Cristo. Cuando tú lees, ellos dicen que recibieron la palabra de Dios en dificultad, pero la recibieron con gozo. Te puedo decir esto, hermanos, las buenas nuevas del evangelio, no importa cómo sea la condición de tu vida,
Pero cuando llegan las buenas nuevas del Evangelio, cuando la palabra es presentada y la recibimos en nuestro corazón, no importa cuánto daño esté alrededor mío, puedo recibirlas con gozo en mi corazón. Ese es el increíble trabajo del Espíritu Santo y no del hombre. Titus, capítulo 3, versículo 3. Ven conmigo. Versículo 3 dice: porque nosotros también, Titus capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. El 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él, que dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Ten en cuenta esta palabra, lo que hace el Espíritu, y la renovación por el Espíritu. Aquí nos está aclarando esto. Terminemos lo que sigue diciendo el 7, perdón, por el Espíritu Santo. El 6, que Él derramó sobre nosotros, ¿qué dice? Abundantemente. Gloria a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nos está aclarando, hermanos, tú y yo éramos lo más vil, éramos lo más oscuro que puede haber. Eso es lo que éramos, nos está diciendo. Pero nos alcanzó su gracia, nos alcanzó su misericordia, y entró el Espíritu Santo a la vida de este creyente, de esta persona. ¿Y qué dice que hizo? Regeneró, es decir, hizo de nosotros una nueva creación, nuevos pensamientos, ¿verdad? Nuevas intenciones. Ahora no solamente tengo el deseo de hacer algo, pero el Señor mismo es el que lo pone en mí para que lo cumplamos. Ese es el espíritu en la vida del creyente. Ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Claro, estamos siempre expuestos a la tentación, pero ya no es dominado por la carne este corazón. ¿Por qué? Porque Cristo está muy presente en mi vida. Su Santo Espíritu me guía en toda verdad y me ayuda a razonar, me ayuda a pensar en que lo que voy a hacer, una de dos, tiene consecuencias de castigo, o me puedo apartar, huir del pecado, acercarme a Cristo para que Él se glorifique en mí. ¿Cuál es la otra palabra? Y la renovación por el Espíritu Santo. Podemos ir a Romanos capítulo 12, donde dice que renovemos nuestra mente. Renovando nuestra mente, ¿cómo, hermanos? En su palabra. Ven conmigo a 2 Tesalonicenses. Quiero que veamos una cosa más aquí. 2 Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido. Una vez más, sobre que el Señor escoge, el Señor llama, el Señor nos atrae. Amén. Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, la santificación de Dios para tu vida no está divorciada de la verdad de Dios. Es decir, la santificación para nuestras vidas, en un tiempo atrás, hermanos, mi vida personal, yo siempre, pudiéramos decir, no todos nos gusta leer, ¿verdad? A veces sí nos gusta leer, el tiempo y las circunstancias de la vida no nos da tiempo para sentarnos, o a veces se nos hace difícil sentarnos y leer la palabra de Dios. Pero un tiempo en mi caminar con el Señor, yo creía y estaba convencido de que el sentarme a orar y
sentir a Dios en su presencia por medio de un canto era suficiente y no abrir la palabra de Dios. Y lo que logré entender es que estaba yo satisfaciendo mi conciencia de mi pecado o de alguna cosa. Y yo decía, esta es la manera como yo me voy a volver a renovar y esta es la manera como yo me voy a justificar de mi vida. Y así pensaba yo y así hacíamos. Pero hacía falta algo. Hacía falta su palabra. Si usted tiene intimidad con Dios, que es lo más precioso que Dios nos pudo haber dado, de poder tener una relación con Él, aparte de su palabra, entonces lo único que estoy haciendo es queriendo sostener mis sentimientos. Mira lo que dice este pasaje aquí, hermanos. Volvemos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? En la verdad. Somos santificados, hermanos, por la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Somos santificados, hermanos, porque en su palabra el Espíritu Santo la hizo resplandecer en mi vida. Somos santificados no porque dejo de hacer algo, porque me siento culpable de lo que hice, sino porque odio lo que este pecado hace en mi vida y creo que Cristo es digno de ser glorificado y ya no tengo el deseo de ir a esto porque conozco su verdad y estoy creciendo en su verdad. El Espíritu y la verdad concuerdan, van juntos, no trabajan separados. Sigue diciendo el 14. Acompáñame ahí, hermano, para que no digas esto es lo que Abraham dijo, no es lo que su palabra dice. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad, ¿qué dice? Firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Mira lo que dice Pablo. Si esas dos cosas están trabajando en tu vida para santificarte, hermano, bueno, permanece en esto. Permanezcan firme en esto. Permanezcamos en esto, hermanos, y conservemos, ¿qué dice? Las doctrinas, las enseñanzas. Hermanos, vivimos en un tiempo donde las redes y las plataformas sociales nos han bendecido, pero a la misma vez nos han confundido. Porque creemos que un mensaje de 30, 60 segundos me puede enseñar más de lo que me puede enseñar mi pastor. Porque creemos que otro pastor que enseña mejor, que enseña de una manera, ¿verdad? Aprecio más lo que él me tiene que enseñar de lo que me puede enseñar mi pastor. Y ese pastor no lo conozco y ni atiendo su iglesia, pero me lleno más al escuchar a esta persona. No es que haga algo malo con el aprender, pero todos en este tiempo parece ser en la iglesia, en el círculo evangelio, que todos vamos por nuestro propio carril y vamos creando la imagen de Dios a medida que nos conviene. Y olvidamos que el Señor escribía a las iglesias. Y hablaba por medio de quién? Por Pablo, por los apóstoles. Y la iglesia escuchaba la palabra de Dios, la aprendía, la atesoraba en su corazón y perseveraba. Examina tu corazón, hermano. Porque si el Señor planta una iglesia, es de que todos vengamos y digamos. A mí me encanta cuando oigo personas que dicen, man, wow, cómo me bendice lo que me está enseñando mi pastor. ¿Cómo me bendice? Había escuchado esto, pero ahora el pastor me lo... Y hoy en día no lo escuchamos, porque todos vamos en nuestro carril. Y vamos nosotros tomando de aquí, tomando de allá, tomando de aquí. Y la verdad es que no sabemos de dónde viene todo lo que tomamos. Mira lo que dice Pablo allí. Él les está diciendo, hermanos, permanezcan firmes y conserven lo que han aprendido. Atesoren esto en sus corazones. Regresemos, hermanos, al libro de Juan 16. Y con eso quiero ir
terminando un poco aquí. Si regresas al capítulo 15, el versículo 25, Jesús les viene advirtiendo sobre el consolador, sobre la promesa. Mira lo que dice Juan 15, 25. Perdón, el 26. Cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de quién, iglesia. Wow, gloria a Dios por el Espíritu Santo, que no estamos solos. Él nos da testimonio de quién, de Cristo Jesús. Mira lo que dice, y ustedes también darán ¿qué? Testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. No solamente nos da testimonio de Dios o de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, pero también nos permite dar testimonio de Él. No solamente decimos recibo de lo que me muestra Jesús, pero me ayuda a confesar a Cristo Jesús. Si vas conmigo de nuevo al capítulo 16, donde leíamos en el versículo 7, bueno, en la primera parte veíamos a lo que fue enviado el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ahora quiero que veas una de las características del Espíritu Santo. Mira lo que dice el capítulo 16. El versículo 12. Ya que ahora sabemos que Él vino a convencer, a desengañar al pueblo, a los escogidos de Dios, ¿verdad? Ahora que ya sabemos que Él vino a justificarnos por Cristo Jesús y nos aclara de que viene el juicio del Señor. Mira lo que dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. El 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Lo hablábamos al principio, la verdad de quién es Cristo, su ministerio, su obra, su plan de redención y salvación. Y sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí está, hermanos. El Espíritu Santo no trabaja muy fuera de la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo no hace otras obras muy fuera de su palabra. Nos aclara que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu da testimonio de Él, de su verdad. No confundamos, hermanos, porque ese es el peligro hoy en día. Creemos que lo que podemos sentir y el poder del Espíritu derramado sobre la persona para sentir algo es lo que nos puede salvar sobre la palabra y lo que la palabra nos puede enseñar. Él no viene a distraernos de la verdad. Él no viene a distraerte de quién Dios es. Él viene a guiarte a la verdad. Y ahí nos está diciendo, Él no habla por su propia cuenta. Él no tiene otros atributos, otras formas de poder llenarnos para salvación. No. Todo concuerda con quién es Dios y su Hijo y el Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber, lo dará a la iglesia. Mira lo que sigue diciendo, lo que habrá de venir. El 14, Él, ¿qué dice? Me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. La obra del Espíritu Santo no busca la atención. La obra del Espíritu Santo no busca la atención, sino nos lleva a glorificar al Padre. Yo no sé si te bendice cuando cantamos estas verdades y llena tu corazón de convicción. Estaba sentado ahí con mis hijos cantando y digo, Señor, me trae convicción, trae lágrimas, te recuerda de la grandeza de Dios. Eso es poderoso, porque eso nadie lo hace sino el Espíritu de Dios. El 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. En resumen a todo esto, hermanos, lo que nos hablaba Pablo en el libro de Gálatas, el ser guiados, andar por el Espíritu y el ser guiados por el poder del Espíritu. La obra que el Señor ha comenzado en nuestras vidas es por el Espíritu Santo.
Nada de eso es negar que el Espíritu Santo no está presente o el que Él no esté, el que esté ausente de nuestras vidas. Más bien, hermanos, Él está muy presente en nuestras vidas para guiarnos en la verdad, para llevarnos a glorificar a Dios. Un pastor decía esto: yo no puedo amar a Dios si no es por el Espíritu Santo, y no puedo amar a Dios si no le conozco a través de su palabra. Los dos concuerdan, los dos están unidos y son uno solo, hermanos. Y si hemos de ser guiados y si hemos de andar por el Espíritu, hermanos, si tú quieres crecer en tu caminar con el Señor, amén, no voltees a ver a tu hermano al lado que él tiene y es lo que yo quiero. Yo recuerdo cuando era más joven y una vez estaban orando por los jóvenes, y recuerdo muy bien que un pastor me dijo: ¿qué quieres que ore por ti? Y le dije: yo quiero lo que usted tiene. Bueno, en mi ignorancia no sabía lo que estaba pidiendo, estaba emocionado por eso. Y me dice el pastor: no, ora por lo que Dios tiene para ti. Y doy gracias a Dios que me aclaró esto. Hermanos, no voltees a quien tienes al lado para comparar cuánto tienes o no tienes. Todos tenemos el Espíritu de Dios, pero todos tenemos que trabajar en nuestra disciplina, en nuestra piedad, en nuestro crecimiento en la obra gloriosa del Evangelio. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie esta mañana? You take Sam. Si alzamos nuestras manos, es por su Santo Espíritu, hermanos. Si cantamos estas verdades, es por su